Bienvenidos, estimados estudiantes, al estudio de la trigonometría. Tema: razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo ABC, recto en el vértice C, los ángulos agudos son A y B. Los catetos son el lado A, el lado B, la hipotenusa, el lado C. Por el teorema de Pitágoras se cumple que la suma al cuadrado de catetos, a cuadrado más b cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. En el triángulo rectángulo tengo el ángulo agudo teta, el cateto opuesto al ángulo teta es el que está al frente y el adyacente es el lado formando al ángulo. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Definimos las razones trigonométricas del ángulo alfa, las 6 razones trigonométricas, el seno de alfa, se define como la relación del cateto opuesto, hipotenusa, igual al lado A sobre C. El coseno de alfa es la relación del cateto adyacente sobre la hipotenusa, igual al lado B sobre C. La tangente de alfa es la relación del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, igual al lado A sobre el lado B. La cotangente de alfa es la inversa de la tangente, cateto adyacente, cateto opuesto, igual B sobre A. La secante de alfa es la inversa del coseno, hipotenusa sobre el cateto adyacente, C sobre B. La cosecante de alfa es la inversa del seno de alfa, hipotenusa sobre el cateto opuesto, igual a C sobre A. Siguiente. Veamos el ejemplo. En un triángulo ABC recto en C, se cumple que tangente de A igual 4 por la tangente de B. Calcule la secante del ángulo A. A partir del dato, planteamos la tangente del ángulo A. Es A sobre B igual a 4 por la tangente del ángulo B igual a B sobre A. A partir de la relación,
hallo A en función de B, multiplicando en aspa, el A por A es A cuadrado, B por 4B, 4B cuadrado. Entonces, el valor de A es igual raíz cuadrada de 4B al cuadrado. A igual raíz cuadrada de 4, 2 de B cuadrado B. A igual a 2B. Aplicando Pitágoras, hallamos el valor de C, que es la hipotenusa en función de B, por Pitágoras, en el triángulo rectángulo, la suma de cuadrado de catetos, 2B al cuadrado, más B al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. 2B al cuadrado es 4B cuadrado, más B cuadrado, igual C cuadrado. La suma 5B cuadrado, igual a C cuadrado, entonces C igual raíz cuadrada de 5 por B cuadrado. Descomponiendo, raíz cuadrada de B cuadrado es B, de 5, solo raíz cuadrada de 5. Es el valor de C. Respondemos la pregunta. Calcular la secante del ángulo A. La secante se define como la relación de la hipotenusa sobre el cateto adyacente al ángulo A, B raíz cuadrada de 5 sobre B. Simplificando, entonces la secante del ángulo A es raíz cuadrada de 5. Siguiente. En un triángulo rectángulo ABC, recto en A, tiene 5 centímetros de hipotenusa y se cumple que el seno de B igual a 2 por el seno de C, halle el área del triángulo. Dibujamos el triángulo rectángulo ABC recto en A. El ángulo mide 90 grados. B y C puede estar en cualquiera de los dos vértices. Por la ubicación de los vértices, ubicamos las letras minúsculas. Al vértice B se opone el lado B minúscula. Al vértice C se opone el lado que mide C minúscula. Y al vértice A se opone el lado que mide A minúscula. Por dato del ejercicio, la hipotenusa mide 5, entonces A igual a 5. Usamos la condición del ejercicio, el seno del ángulo B igual a 2 por el seno del ángulo C. El seno de B es B sobre 5, cateto opuesto hipotenusa, igual a 2 por el seno del ángulo C, C sobre 5. Simplificamos los denominadores, entonces B igual a 2C,
La pregunta es, halle el área del triángulo. Entonces, el área del triángulo es base por altura sobre 2. En el triángulo ABC, los lados miden C unidades, el otro 2C sobre 2. El área del triángulo igual, simplificando, ambos dos, tengo C por C, C cuadrado. Por Pitágoras, en el triángulo rectángulo, la suma de cuadrado de catetos, C cuadrado más 12 al cuadrado, igual cuadrado de la hipotenusa. C cuadrado más 4C cuadrado igual a 25. La suma de 4C cuadrado más C cuadrado es 5C cuadrado igual a 25. Simplificando, quinta 1, quinta 5. Entonces C cuadrado igual a 5. Pero C cuadrado es el área. Por lo tanto, el área del triángulo es 5 centímetros cuadrados. Siguiente. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Toda razón trigonométrica tiene su corrazón o razón trigonométrica complementaria si la suma de los dos ángulos es 90 grados. El seno de alfa es igual al coseno de teta, la tangente de alfa igual a la cotangente de teta y la secante de alfa igual a la cosecante del ángulo teta, si la suma de los ángulos alfa y teta es 90 grados. En el ejemplo dado, calcular x y tangente de 20 grados más x más cotangente de 5x menos 30 grados es igual a la cotangente de 70 grados menos x más la cotangente de 3x. Usando la razón trigonométrica complementaria, la tangente de 20 grados más x la cambiamos a la razón trigonométrica complementaria de la tangente, que es la cotangente de 90 menos 20 grados más x. Entonces, la tangente de 20 grados más x es igual a la cotangente, 90 menos 20 es 70 grados. El signo negativo afecta al positivo de la variable x, menos más menos. Tangente de 20 grados más x es igual a la cotangente de 70 grados menos x. Reemplazo cotangente de 70 grados menos x más la cotangente de 5x menos 30 grados igual a la cotangente de 70 grados menos x más la cotangente de 3x. Luego simplificamos cotangente de 70 grados menos x en ambos
se anulan, entonces tengo cotangente de 5x menos 30 grados igual a la cotangente de 3x. Es una igualdad de razones trigonométricas, por lo tanto, los ángulos son iguales. 5x menos 30 grados igual a 3x. Resolviendo la ecuación, 5x menos 3x, 2x igual a 30 grados. Por lo tanto, x es igual a 15 grados. Siguiente. Triángulo rectángulo notables. El triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados. La hipotenusa mide 2a. El cateto opuesto a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa a unidades. Y el cateto opuesto a 60 grados mide a por raíz cuadrada de 3. En el triángulo rectángulo notable de 45 grados, los catetos miden a unidades y la hipotenusa a por la raíz cuadrada de 2, siendo a la constante. Triángulo notable de 37 grados y 53 grados, el cateto opuesto a 37 grados es 3a, el opuesto a 53 grados 4a y la hipotenusa 5a. Son tres números consecutivos. En el triángulo rectángulo notable de 74 grados y 16 grados, la hipotenusa es 25 por a, el cateto opuesto a 16 grados, 7a, y el opuesto a 74 grados, 24a. Aplicación de los triángulos rectángulos notables. Calcular el valor de m, seno de 37 grados más tangente cuadrado de 60 sobre 2 por el seno cuadrado de 60 grados. El seno de 37 grados es 3/5 más la tangente de 60 grados al cuadrado, pero la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3 al cuadrado, y en el denominador 2 por el seno al cuadrado de 60 grados. El seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado. Operamos en el numerador 3/5 más 3 y en el denominador 2 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, 2 al cuadrado 4, 2 por 3 cuartos, arriba 3/5 más 3 es 5 por 3, 15 más 3, 18/5. Abajo simplificamos 2 y 4. Tengo 3 medios. Luego multiplicamos los extremos y medios. Arriba 18 por 2 sobre 5 por 3. Simplificamos tercia 1, tercia 6, 6 por 2, 12/5. Es la solución del ejercicio. Siguiente. Identidades trigonométricas fundamentales. Hay tres identidades trigonométricas fundamentales o básicas. Identidades por cociente. La tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. La cotangente de alfa
es la inversa coseno de alfa sobre el seno de alfa, las identidades recíprocas, la secante igual 1 coseno de alfa o también el coseno de alfa por la secante de alfa igual 1. La segunda, cotangente igual 1 tangente o también la tangente de alfa por la cotangente de alfa igual 1. Y la última, la cosecante igual 1 sobre el seno de alfa o también seno de alfa por la cosecante de alfa igual 1. En las identidades pitagóricas, el seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa es 1. 1 más tangente al cuadrado de alfa es secante al cuadrado de alfa. 1 más cotangente al cuadrado de alfa es cosecante al cuadrado de alfa. Siguiente. Calcular el valor de x en la expresión 8 por tangente 37 grados menos x por la tangente 45 grados sobre el seno de 32 grados igual 3 por la secante de 58 grados. El seno de 32 grados multiplica a 3 secante de 58 grados. Entonces, planteamos la ecuación 8 por la tangente de 37 grados menos x por la tangente de 45 grados igual a 3 secante de 58 grados por el seno de 32 grados. 8 por el valor de la tangente de 37 grados es 3 cuartos menos x por la tangente de 45 grados que es 1 igual a 3. La secante de 58 grados usando la razón trigonométrica complementaria es igual a la cosecante de 32 grados, para que la suma de los ángulos sea 90 grados. Entonces, reemplazo la secante por la cosecante de 32 grados por el seno de 32 grados. Efectuamos 8 por 3 cuartos, cuarta 1, cuarta 2, igual 6, menos x igual 3, pero la cosecante por el seno es identidad recíproca 1, 3 por 1 igual 3. Entonces x igual 6 menos 3 igual a 3. Solución del ejemplo. Siguiente. Simplificar secante de x por la cosecante menos el seno de x más la cotangente de x. Desarrollamos las operaciones en el paréntesis. Secante de x. La cosecante es 1 sobre el seno de x menos el seno del ángulo x más la cotangente de x. Efectuamos el seno por seno es seno cuadrado. Entonces tengo la secante de x, 1 menos seno cuadrado de x sobre el seno de x
más la cotangente de X. Usamos la identidad pitagórica en 1 menos seno cuadrado. Por teoría, el seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es 1. Entonces, el coseno cuadrado de X igual 1 menos seno cuadrado del ángulo X. Reemplazo secante de X por coseno cuadrado de X sobre el seno de X más la cotangente de X. El coseno cuadrado se descompone en coseno por coseno. Entonces tengo la secante de X por coseno de X por coseno de X sobre el seno del ángulo X más la cotangente de X. Usamos las identidades. La secante por el coseno es 1. Coseno sobre el seno es cotangente del ángulo X más la cotangente de X. Respuesta: la suma de las cotangentes es igual a 2 cotangente del ángulo X. Muchas gracias.